Bueno, Luis, te doy la bienvenida. Espero que estén cómodos y que cualquier consulta nos la van a poder hacer saber a través del chat y al final Luis seguramente les va a responder y van a poder activar los micrófonos. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿se me escucha entonces? Sí, ¿Se me escucha bien? perfecto. Perfecto, bien. Entonces voy a tomar el control de la pantalla para poder compartir el PowerPoint. Disculpen, voy a hacer una aclaración. Esta conferencia va a ser grabada, así que el que no quiera que su imagen sea difundida, por favor que mantenga la cámara apagada. Va a ser después subida a YouTube. Muchas gracias. Gracias, Oriana. Sí, yo les comentaba sobre los micrófonos también. Como somos muchos, a fin de que podamos escuchar a Luis, les pido que todos mantengan los micrófonos cerrados y en el momento de las consultas los vamos a poder ir activando. ¿Se ve mi pantalla? Perfecto. Sí, Perfecto. sí, se ve perfecto. Bueno, iniciar entonces. Bueno, entonces yo hoy voy a hablar sobre el abordaje al consumo problemático de sustancias. Esto es en el marco de un curso. Esta es una charla especial que preparé para poder más o menos contar un poquito de qué se trata, ¿no? Es un curso de 4 encuentros. Yo en particular en este voy a hablar sobre las bases neurofisiológicas de los consumos y voy a utilizar a la cocaína como modelo de estudio, ¿sí? La charla va a estar pensada en 3 puntos, dividida en 3 partes. Primero va a ser la contextualización del problema. Segundo, voy a contar muy brevemente los objetivos. Y la tercera parte va a ser finalmente el abordaje, ¿sí? Entonces, en el 2017, hace relativamente muy poco tiempo, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación, la CEDRONAR, realizó una encuesta a nivel nacional que involucró alrededor de 2.300.000 personas, y es una muestra muy grande, con una franja etaria que iba de los 12 a los 65 años, donde se intentó evaluar la magnitud del consumo y el abuso de sustancias psicoactivas. Se estudiaron al tabaco, el alcohol, los psicofármacos, la marihuana y la cocaína. Los datos fueron alarmantes, en líneas generales. Más del 50% de los encuestados habían consumido tabaco, el 81% de los consultados, es enorme el número, había consumido alcohol, y un 15% había utilizado psicofármacos con o sin prescripción médica. Sin embargo, los datos que más llaman la atención son los de marihuana y cocaína. Para aquel persona que le interese, acá abajo está el link, lo pueden ver, lo pueden descargar. Este trabajo está disponible en la base de datos de la CEDRONAR. Entonces, ¿por qué la marihuana y por qué la cocaína fueron lo que llamaron notablemente mi atención, ¿no? La marihuana, sin dudas, es la droga ilícita más extendida en uso, ¿sí? Es la droga que mayor se consume, sobre todo en la población adolescente, y ha generado mucha confusión, ¿sí? Debido a su potencial terapéutico. Hoy muchos jóvenes, muchos adolescentes, incluso gente grande, consume marihuana, fumándola a través de la vía inhalatoria, con la excusa de que es terapéutica. La marihuana, que tiene una gran cantidad de moléculas, más de 500 moléculas descritas con potencial terapéutico, realmente tiene aplicaciones medicinales. Eso se sabe hace más o menos 5.000 años, aparece en la farmacopea china por primera vez, y hoy existe un reflote en su interés a partir de sus aplicaciones terapéuticas. Es real, la marihuana tiene una gran cantidad de aplicaciones terapéuticas, pero actúa principalmente modulando el sistema nervioso central. De modo que no es recomendable que adolescentes o mujeres embarazadas consuman marihuana, porque hay un proceso de formación aún del sistema nervioso. La marihuana es algo que abordaremos más adelante, en otra charla, durante el curso. Lo que hoy yo quiero exponer es el problema del consumo de cocaína. Este informe de la CEDRONAR arrojó los siguientes datos. El consumo de cocaína se duplicó, ¿sí?,
el dato es alarmante, desde el último informe que habían realizado en 2010. Ahora bien, se triplicó su consumo en la población adolescente. Las tasas más altas se encontraron entre los 18 y los 24 años, y lo que mostró fue una vulnerabilidad específica dependiendo del género. Los hombres consumen en proporción mucho más que las mujeres. El 75% de la población que consumía cocaína resultó ser varón, ¿sí? Entonces, lo primero que uno puede pensar cuando ve estos datos, ¿no? Se triplicó el consumo de la población adolescente. Esto despierta ciertas alarmas, ciertas alertas, y de alguna manera nos invitaría a pensar posibles estrategias de prevención en el ámbito escolar, que es ahí donde las adolescentes están consumiendo más cocaína o, perdón, me corrijo, se ha triplicado su consumo, ¿sí? Eso es una alerta muy grande que se prende, sobre todo porque si uno puede prevenir el consumo en edades adolescentes, puede impedir estas tasas altas entre los 18 y los 24 años. Ahora bien, si uno entonces analiza estos datos, esta vulnerabilidad específica y estas tasas altas entre los 18 y los 24 años, nos vamos de la población ya adolescente, aunque se discute hoy el término de la adolescencia tardía, y empezamos a pensar en potenciales riesgos que pueden llegar a tener las empresas o las fábricas que contratan personas dentro de esta franja etaria, ¿sí? El consumo de cocaína en particular, luego de un tiempo, empieza a generar alteraciones en la conducta, y eso tiene un impacto directo en el rendimiento de la persona que lo consume. Eso afecta, obviamente, el presentismo, aumenta las comorbilidades, es decir, hay muchas más chances de tener enfermedades, y también aumentan muchísimo las chances de tener accidentes, ¿sí? Hay que tener algo muy claro cuando hablamos del consumo de cocaína, y es algo que puede explicar por qué se ha disparado este consumo, particularmente en la Argentina, ¿sí? Ese aumento, ese consumo, se debe a que hay mucho más, se vuelve mucho más fácil el acceso a la sustancia. Existe un mercado mundial de consumo de cocaína, ¿sí? Eso creo que todos los tenemos claro, principalmente en Europa y en Estados Unidos, que lo ven marcado en rojo. Ahora bien, toda la cocaína que se consume en el mundo viene de 3 países: Perú, Bolivia y Colombia, ¿sí? ¿Por qué solo en esos países? Porque la cocaína se obtiene de la planta de coca, y la planta de coca crece en unas condiciones de altura muy específicas y en unas condiciones de temperatura muy específicas, ¿sí? Argentina se encuentra hoy en la línea de producción de la cocaína que se consume en el mundo. Como dije, la materia prima se obtiene de estos 3 países: Bolivia, Colombia y Perú. Es en esos países donde se produce la primera extracción del preparado orgánico, el tanato de cocaína, para formar la pasta base de cocaína. Esa pasta base de cocaína es transportada luego a los sitios donde va a continuar su proceso de purificación, para obtener el clorhidrato de cocaína, que es lo que comúnmente se consume por la vía intranasal. Cuando se aspira cocaína, lo que se está aspirando es clorhidrato de cocaína. ¿Qué hace Argentina hoy? Hoy Argentina purifica pasta base de cocaína. Es decir, Argentina hoy se encuentra en la producción, ¿sí?, de cocaína. Y esa cocaína se consume a nivel mundial. O sea, no es solo un país de paso, es un país que hoy está refinando la pasta base de cocaína. Por eso es que se encuentra pasta base. Y por eso es que se encuentra tanta cocaína. Y hay que entender que estas cuestiones, ¿sí?, están marcadas por el mundo. Por eso es tan difícil poder darle batalla al narcotráfico. Entonces, ¿cuál es el modelo de abordaje que rige hoy en el mundo en general para poder de alguna forma mitigar estos problemas? El prohibicionismo. Lo que se hace es prohibir la sustancia y se pretende resolver el problema. Las evidencias y los datos fríos, duros, muestran que esto no es así y que no funciona. Y se sabe ya hace mucho tiempo que el prohibicionismo no funciona. El objetivo principal de esta charla es brindar información de base científica, concreta, para lograr un objetivo final, que es que las personas descubran por sí solas las consecuencias del consumo. Esta no es una charla ni en contra ni a favor, es una charla específicamente diseñada para brindar información, porque la información, de alguna forma, te permite poder descubrir las consecuencias de tus actos.
¿Cuál es la propuesta? Cuando uno empieza a estudiar el consumo de sustancias en general, siempre se encuentra con esta tríada: el sujeto, el contexto y la sustancia. Esto es un sistema súper complejo, ¿sí? En el cual los diferentes actores interaccionan de manera fluida entre sí. Yo soy una persona que está formado en ciencias más duras, estoy recibido en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y tengo un doctorado en el área de neurociencias en la Facultad de Medicina. Nosotros, cuando modelamos cualquier situación, siempre tratamos de mantener la mayor cantidad de variables bajo control. Es decir, sacamos todo lo que se pueda sacar y solo trabajamos con lo que no se puede eliminar. Entonces mi propuesta es la siguiente: dejemos de pensar en el contexto, elijamos una sustancia y veamos qué es lo que la cocaína le hace a los sujetos. Para eso voy a ir un poquito hacia atrás. Hace muchos años, un médico francés, Paul-Pierre Broca, logró un avance muy importante en la medicina de la época. Por primera vez, él pudo asociar un daño específico en un área del cerebro con una alteración de la conducta. En este caso, el habla. Esa área, que hoy lleva su nombre, el área de Broca, se sabe que está involucrada en los procesos que nosotros utilizamos para poder manifestarnos y poder comunicarnos a través del lenguaje, ¿sí? Daños en el área de Broca se conocen como afasia, entre otras cosas, ¿sí? Esto fue una revolución en su momento. Por primera vez se pudo asociar un área específica del cerebro a una función específica, comportamental. Con el paso del tiempo, se pudo construir un mapa del cerebro, se pudo cartografiar el cerebro, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es un cerebro de costado, ¿sí? Esta parte que vemos en verde, ¿sí? Estamos viendo las cortezas, la parte más externa del cerebro, es la corteza o el lóbulo temporal que procesa información auditiva. Esta parte de aquí atrás, que vemos en color más violeta, es la corteza o lóbulo occipital que procesa información visual. En amarillo vemos la corteza o lóbulo parietal que integra información sensorial. Y en azul vemos, ¿sí?, la parte del cerebro más importante en términos evolutivos, ¿sí?, la corteza frontal, principalmente la prefrontal, ¿sí?, que es la que está hacia adelante, que es la que controla nuestros movimientos, es la que nos permite planear a futuro, es la que nos permite regular nuestras emociones, evaluar las consecuencias de nuestros actos. Es sin duda la parte más importante de nuestro cerebro en términos evolutivos. Es importante que quede claro entonces que hay diferentes áreas del cerebro controlando diferentes funciones, ya sean de integración de información, ya sean psicológicas, ya sean involucradas en procesos de formación de memoria o incluso movimiento. Algunos libros que yo recomiendo siempre, porque si alguien quiere de alguna manera profundizar en el estudio del cerebro y las neurociencias. Un libro que yo recomiendo mucho es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, es de Oliver Sacks, un neurólogo, un divulgador muy famoso, murió hace unos cuantos años, en Nueva York, en Estados Unidos. Esto es un compendio de sus casos clínicos, ¿no? El nombre del libro cuenta la primera historia en la que realmente un hombre confundió a su mujer con un sombrero luego de tener un accidente cerebrovascular en la corteza occipital, que es la que procesa información visual. El segundo libro que recomiendo es un libro sobre drogas, de El gato y la caja. Este libro se puede descargar online, gratis. Acá está el link. También pueden poner las palabras claves, El gato y la caja, sobre drogas, y lo pueden ver online. Es un libro en el que escriben muchos investigadores del CONICET y abordan diferentes tipos de problemáticas de consumo, diferentes tipos de sustancias, historia de las sustancias, incluso también discuten un poco sobre políticas. El tercer libro que recomiendo mucho es Morir de alcohol, de Eduardo Menéndez. Eduardo Menéndez es un antropólogo argentino, pionero en el estudio de las estrategias de autoatención. Él trabajó muchísimo estudiando el funcionamiento de Alcohólicos Anónimos. Es un libro que realmente recomiendo mucho. Se puede descargar también gratis. Hay una edición nueva de la Universidad de Luján. Pueden poner las palabras claves, Morir de alcohol, Universidad de Lanús, perdón, donde pueden loguearse y descargar el libro de forma gratuita. Bien, volviendo entonces. El cerebro es sin duda el órgano más importante de nuestro cuerpo. Es el órgano a través del cual nosotros construimos nuestra identidad, regulamos nuestras emociones, modulamos nuestro comportamiento y construimos e interpretamos la realidad que nos rodea, el mundo que nos rodea. ¿Cómo es que el cerebro construye esa realidad? ¿Cómo es que le da valor a ese universo de percepciones? Es a través
de la activación de sensores específicos, los famosos 5 sentidos, ¿no? Estímulos auditivos, gustativos, olfativos, visuales y táctiles llegan al cerebro, se integran y el cerebro empieza a interpretar una realidad a color y en 3 dimensiones. Entonces, el cerebro tiene la capacidad de poder sensar, integrar e interpretar la información que llega, ¿sí? Vamos a suponer entonces, yo acá armé un circuito muy sencillo, hacia la izquierda estamos viendo un estímulo específico que cuando se activa, cuando aparece, perdón, activa un sensor específico que se activa solo con este estímulo. Al activarse, el sensor emite una señal, en este caso es un impulso eléctrico, esa información se propaga como un impulso eléctrico hacia un centro nervioso donde se produce la interpretación del estímulo. Un ejemplo es la luz y el ojo, ¿sí? Hacia el fondo del ojo, en la retina, hay fotorreceptores que se activan consecuencia de la estimulación por luz. Esa activación produce una transducción de señal, la luz se transforma en un impulso eléctrico, en un código que viaja por el nervio óptico hacia la corteza occipital, donde se empieza a construir una realidad a color y en 3 dimensiones. Bien, entonces, ¿qué conocemos nosotros, los seres humanos, que tienen la capacidad de poder transportar un impulso eléctrico? Pues bien, un cable. Un cable es un elemento construido por los seres humanos que puede transportar un impulso eléctrico de un lado al otro. Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, está compuesto por una gran cantidad de pequeños cablecitos que tienen la capacidad de poder propagar o transportar un impulso eléctrico. No son otra cosa que células súper especializadas que reciben el nombre de neuronas, ¿sí? Entonces, según esta configuración, y así se encuentran distribuidas en nuestro cerebro, si yo empezara a propagar un impulso eléctrico en este cablecito, la pregunta es, según esta configuración, ¿va a llegar acá? La respuesta es no, porque los cables se encuentran separados físicamente, no hay un contacto, no hay una continuidad que permita que ese impulso eléctrico se propague a través de estos cables. Y lo mismo sucede con las neuronas. Salvo casos específicos, la mayoría de las neuronas se encuentran separadas físicamente entre sí. Entonces, ¿cómo hacen las neuronas para poder comunicarse unas con otras y para que esta información se propague a través del sistema nervioso? Pues bien, tenemos entonces la neurona A y la neurona B. ¿Sí? Lo que voy a intentar explicar es cómo ese impulso eléctrico puede pasar de una neurona a la otra, a pesar de que no hay un contacto físico directo. Entonces tenemos un impulso eléctrico que viene propagándose por la neurona A. Cuando ese impulso eléctrico llega a la terminal, la neurona A libera una molécula que se conoce como neurotransmisor. Ese neurotransmisor transmite un mensaje entre neuronas. Cuando la neurona B detecta el neurotransmisor liberado por la neurona A, lo que hace es disparar un impulso eléctrico. Cuando ese impulso eléctrico llega a la terminal de la neurona B, lo que se produce es liberación de neurotransmisor. Y de esa forma, a pesar de que no existe un contacto físico entre neuronas, las señales, los impulsos eléctricos pueden pasar de un lado al otro. Acá abajo tengo 3 neuronas en lugar de 2, tengo un estímulo específico, ¿sí? Puede ser cualquiera, no importa, puede ser cualquier neurona que lo detecta, y se produce impulso eléctrico, liberación de neurotransmisor, impulso eléctrico, neurotransmisor, interpretación del estímulo. Bien. Pero ustedes se podrán preguntar, ¿qué ventaja tiene esto? Porque si yo quiero sensar algo, yo le doy a un ingeniero algo para que sense, me coloco un sensor, me coloco un cable, va a una computadora, va a un ordenador, un software, se interpreta la señal y se acabó. Sin embargo, esto no sucede así, y esto tiene una ventaja que voy a intentar explicar en este momento. Bien, tenemos entonces la secuencia de arriba, tenemos un estímulo específico, que en este caso es un helado de frutilla con dulce de leche, tenemos la neurona A y tenemos la neurona B. Abajo tenemos exactamente la misma situación, mismo estímulo, misma neurona A y misma neurona B. La neurona A, que puede ser una neurona de los ojos, puede ser una neurona del tacto, puede ser una neurona de la vista, no importa, detecta el helado, dispara un impulso eléctrico, el impulso eléctrico produce liberación de neurotransmisor y la neurona B responde en consecuencia.
Ahora vamos abajo, y hay que tener en claro lo siguiente, es el mismo estímulo, exactamente el mismo, misma neurona A, misma neurona B. Entonces, la neurona A detecta al estímulo, dispara un impulso eléctrico y por alguna razón ahora libera mucho más neurotransmisor. La neurona B no va a reaccionar igual que arriba, sino que en caso de que, por ejemplo, el neurotransmisor sea excitatorio, la neurona B va a responder muchísimo más, ¿sí? Y esto sucede, o tiene la potencialidad de suceder, cada vez que una neurona se comunica con otra. Y esto lo que nos permite entonces es regular o modular la interpretación del estímulo en función de la cantidad de neurotransmisor que se libera. Estos son fenómenos de plasticidad que permiten que el cerebro pueda interpretar el mismo estímulo de formas distintas, dependiendo, por ejemplo, de procesos de formación de memoria. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí. Bien, la dopamina es un neurotransmisor que nosotros producimos, que se libera en zonas específicas del cerebro, ¿sí? Que responde a estímulos naturales de placer. Cuando nos exponemos a un estímulo natural de placer, en los circuitos de recompensa, que son zonas muy primitivas dentro de nuestro cerebro, se libera dopamina. Para que se den una idea, estos circuitos de recompensa tienen 600 millones de años en la evolución y lo que permiten es formar memorias, ¿sí? Cuando la dopamina se libera en los circuitos de recompensa, el cerebro empieza a aprender, empieza a entender qué fue lo que hizo que se libere esa dopamina. Permite entonces asociar un momento de placer a un estímulo, ¿sí? Un ejemplo, cuando tenemos mucha sed y tomamos agua, ¿sí? Y ahí entendemos que el dinero no es tan importante y que el agua sí lo es, lo que se libera en nuestro cerebro es dopamina. Es para que no te olvides nunca de que tenés que tomar agua. Para que se den una idea, este animal que vemos acá, esto es una lamprea, ¿sí? Es un agnato. Esto podemos pensarlo de la siguiente manera, es nuestro pariente filogenético más antiguo. De aquí surgen todos los vertebrados. Vertebrados son dinosaurios, vertebrados son aves, vertebrados son peces, vertebrados somos nosotros. Cualquier cosa que tenga vértebras, ¿sí? Este es tu abuelo, ¿sí? Estos bichos viven, al día de hoy se pueden encontrar, las lampreas y los mixines, y para que se den una idea, en estos animales ya aparece un circuito de recompensa muy similar al nuestro, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a toquetear el circuito de recompensa, empezamos a poner en juego un montón de cuestiones que fueron de alguna manera finamente seleccionadas a través de millones y millones y millones de años. ¿Y por qué digo esto? Porque la cocaína, que es un alcaloide de origen natural que se obtiene de la hoja de coca, lo que hace justamente es aumentar los niveles de dopamina en todo el cerebro, no solo en el circuito de recompensa. Entonces, una persona que consume cocaína, lo que va a lograr es aumentar los niveles de dopamina en el circuito de recompensa. El cerebro de esa persona que consume cocaína va a empezar a aprender muy rápidamente que la recompensa positiva llega luego del consumo. Pero bueno, yo le dije que actúa en los circuitos de recompensa, pero actúa en otras partes del cerebro también, la dopamina. Y para esto quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que manejemos este concepto de las mamushkas, estas muñequitas rusas muy famosas, creo que todas las conocemos, ¿sí? Uno abre una muñequita y siempre se encuentra adentro otra un poquito más chiquitita, ¿sí? Entonces quiero que nos quedemos con ese concepto de mamushka y utilicemos estos tres elementos. Una pelota de fútbol, una pelota de tenis y una pelota de ping pong. Y pensemos en una mamushka de pelotas. Es decir, dentro de la pelota de tenis colocamos a la pelota de ping pong, ¿sí? De modo tal que si yo la moviera, debería escuchar a la pelota de ping pong moviéndose dentro de la pelota de tenis. Y ahora quiero que nos imaginemos a la pelota de tenis con la pelota de ping pong dentro de la pelota de fútbol. Es decir, una mamushka de pelotas. Y quiero que nos imaginemos al cerebro de esa forma, un cerebro dividido en tres capas. McLean en 1960 postula el cerebro triuno, ¿sí? Un cerebro dividido en tres capas. Acá vemos en un color más rojo lo que sería la pelota de ping pong, en un color más naranja lo que sería la pelota de tenis y en amarillo lo que serían las pelotas de fútbol. Bien,
La pelota de ping-pong es lo que se conoce como cerebro reptiliano. La pelota de tenis es lo que se conoce como sistema límbico, y la pelota de fútbol, lo que está en amarillo, serían las cortezas, de las que estuvimos hablando inicialmente. Y cada una de estas partes del cerebro cumple funciones muy distintas, ¿sí? El cerebro está organizado en estas láminas y cada una de estas láminas cumple tareas distintas. La pelota de ping-pong, ¿sí?, se encarga de cuestiones autónomas. Hay un montón de cosas que nuestro cuerpo hace por nosotros, ¿sí? Como por ejemplo, controlar la concentración de azúcar en sangre, ¿no? Como controlar la concentración de sodio en sangre, ¿sí? De todas esas cosas se encarga el cerebro reptiliano, ¿sí? Mantener la temperatura constante, un montón de cosas que nosotros, por suerte, no tenemos que hacer. Alteraciones en zonas específicas de este cerebro reptiliano pueden tener consecuencias devastadoras. Existe, por ejemplo, una enfermedad que se llama la enfermedad de las náyades, ¿sí?, que puede ser por cuestiones genéticas o puede ser por un infarto, en la cual vos perdés la capacidad autónoma de poder respirar, ¿sí? Entonces, para poder mantenerte vivo, tenés que acordarte de que tenés que respirar a esos niveles, ¿sí? Lo cual, cuando uno está despierto, no es un problema, pero si uno quiere dormirse, puede generar un inconveniente grave. No porque te mueras, sino porque te despertás. Vos cuando te dormís, a los 3-4 segundos no recibís oxígeno y te despertás. Y esas personas mueren por deprivación del sueño. Hoy no, porque la ciencia ha diseñado respiradores que permiten que esas personas puedan seguir con vida. Bien, por fuera se encuentra entonces el sistema límbico. El sistema límbico es una serie de núcleos interconectados entre sí que están obsesionados con dos cosas: inhibirse entre ellos y tomar el control del cerebro reptiliano. ¿Qué hacen esos núcleos? ¿Qué hacen esas zonas del cerebro que están dentro del sistema límbico? Básicamente regulan estados emocionales, generan estados emocionales. Hay una película muy linda, sí, que yo la recomiendo mucho, que se llama Intensamente, de 2015, de Pixar Animation Studios, donde en esa película se relata las peripecias de una nena de aproximadamente 10 años, donde conviven dentro de su cerebro diferentes personajes. Miedo, asco, furia, alegría y tristeza están todo el tiempo peleándose entre sí para tomar el control de un comando, y ese comando no hace más que tomar las voluntades de la niña. Pues bien, esto relata perfectamente cómo se comporta el sistema límbico y el cerebro reptiliano. Estos personajes que luchan entre sí viven dentro del sistema límbico, y este control no es otra cosa que el cerebro reptiliano. Por fuera, dijimos que estaban las cortezas, lo que sería la pelota de fútbol, y la más importante es la corteza prefrontal, la que tenemos en la parte de la frente. ¿Sí? Cuanto más evolucionado es el mamífero, más representada se encuentra su corteza prefrontal. ¿Qué es lo que hace la corteza prefrontal? Además de permitirnos planear a futuro, concentrarnos, maneja y regula nuestros estados emocionales. Es la que impide todo el tiempo que nos enojemos, por ejemplo. Es la que impide todo el tiempo que estemos contentos. Es la que, de alguna manera, dice cómo tenés que estar en función de los estímulos que estás sensando. Cuando, por ejemplo, se activa furia, ¿sí?, que es una zona muy específica, que está muy profunda en el cerebro, que se llama amígdala cerebral, y que no hay que confundir con la amígdala que se nos enferma cuando tenemos anginas. Cuando se activa furia, por ejemplo, cuando escuchamos un ruido, ¿sí? Este es un ejemplo clásico: uno está tranquilo y de pronto escucha un ruido muy fuerte. Y escucha un ruido muy fuerte, uno salta en la silla, se asusta, se le paran los pelos, y si es necesario vas a correr como nunca corriste en tu vida. Y si es necesario, vas a pelear como nunca peleaste en tu vida. ¿Por qué? Porque se reclutó un circuito ancestral que se llama Fight or Flight. En ese contexto, la corteza prefrontal no tuvo nada que hacer. El estímulo fue tan evidente que representaba un peligro que se activó un mecanismo de defensa. Cuando simplemente es un ruido, a los segundos, ¿sí?, la corteza prefrontal toma el control de la situación y uno puede razonar y decir: no pasa nada, fue un ruido, ¿sí? Así como todos estos personajes conviven. Entonces, esta es una foto más real de lo que sería el cerebro, ¿sí? En rojo estaría el sistema límbico, por fuera las cortezas, y en color azul o cian la corteza prefrontal. ¿Dónde actúa la dopamina? La dopamina es fundamental para que la corteza prefrontal funcione.
es el motor de la corteza prefrontal. La parte más evolucionada de nuestro cerebro necesita de la dopamina para poder funcionar. Cuando uno consume cocaína, la corteza prefrontal se inunda de dopamina, ¿sí? Y en el sistema límbico se encuentra el circuito de recompensa y además, como dijimos antes, está involucrado en el control de nuestros estados emocionales. Bien. Yo les dije que un estímulo natural de placer produce liberación de dopamina en los circuitos de recompensa. Esta liberación de dopamina no es una liberación puntual. Se libera dopamina y muy rápidamente esa dopamina se recapta, ¿sí? Esto es un pulso de dopamina que dura alrededor, en el orden, perdón, de los milisegundos, ¿sí? Es un pestañazo, dura mucho más tiempo que la liberación de dopamina, ¿sí? Dura prácticamente nada. Y esto es una estrategia evolutiva que le permite al cerebro poder sincronizar, es decir, se liberó dopamina y el cerebro empieza a tratar de entender qué fue de todo lo que hay afuera lo que hizo que se libere dopamina, ¿sí? Cuando el cerebro descubre qué fue lo que hizo que se libere dopamina, lo asocia esa liberación de dopamina a una conducta específica que vos tuviste que hacer para obtener esa recompensa. Y empieza a repetirlo, ¿sí? Se formó una memoria muy fuerte, grata, placentera, que el cerebro va a empezar a repetir. Insisto, esto es un circuito ancestral que tiene 600 millones de años en la evolución. Esto nos permite, entre otras cosas, contextualizar, ¿sí? Formar memorias. No es solo qué lo hizo, qué hizo que se libere la dopamina, sino con quién estaba, dónde estaba. Y yo voy a contar una historia. Yo cuando era chico iba a la casa de mi abuela los fines de semana y mi abuela siempre me llevaba a tomar un helado a la heladería que a mí más me gustaba. Entonces, ya en las vísperas del fin de semana, yo empezaba a pedir ir a la casa de mi abuela porque lo que quería era que me compraran un helado, ¿sí? Creo que para los niños hay pocos estímulos tan motivadores como un helado. Yo muy rápidamente, y en mi inocencia de niño, pude asociar ¿qué cosa? A la abuela con una recompensa positiva, en este caso el helado, ¿sí? No solo eso, sino que años después, incluso con mi abuela muerta, yo paso por la heladería que a mí más me gusta, ¿y de quién me acuerdo? De mi abuela y del helado. No solo forma memoria, sino que también contextualizamos. La cocaína, como les dije, aumenta los niveles de dopamina en todo el cerebro, no solo en los circuitos de recompensa. Entonces, ¿qué sucede? Libera dopamina, se libera dopamina, se libera dopamina, se libera dopamina, se libera dopamina, y se libera mucha dopamina. De modo tal que la neurona B queda súper excitada y la persona que consumió cocaína empieza a sentir una sensación de placer y motivación que nunca antes había experimentado. Y aquí es donde empieza la trampa. ¿Por qué digo esto? Porque estos niveles increíblemente altos de dopamina que se liberan no están asociados a ningún estímulo natural de placer. Vos no tuviste que hacer absolutamente nada para obtenerlo, solo meterte algo por la nariz, ¿sí? Algo que es muy importante, es duradera en el tiempo. Yo le dije que la liberación de dopamina en el circuito de recompensa era del orden de los milisegundos. La cocaína, dependiendo de la pureza, puede llegar a mantener esos niveles altos durante horas, ¿sí? Hay estudios que los llevó adelante Freud, ¿sí? En las finales de 1800, que mostraron que una dosis de cocaína podía sostener los niveles alrededor de las 6 horas, incluso 24 horas. Y lo que es muy importante, la cantidad de dopamina que se libera es superior a cualquier estímulo natural de placer. No existe estímulo natural de placer que sea capaz de liberar esa cantidad de dopamina en el cerebro. Imagínense, cierran los ojos, imagínense ustedes el mejor estímulo natural de placer. Pues bien, la cocaína libera muchísimo más. Si yo pudiera cuantificarlo entonces, el estímulo natural de placer versus cocaína, me encontraría con un gráfico de este estilo. Yo acá en el eje Y tengo a la dopamina y abajo tengo estímulo natural de placer. La cocaína, pues bien, puede llegar a liberar hasta 10 veces más dopamina que el mejor estímulo natural de placer. Si yo hiciera lo mismo y pudiera de alguna manera cuantificar el placer y la motivación, lo que veo es que la cocaína puede generar 10 veces más placer y motivación, ¿sí?
Esto marca lo que se conoce como el inicio voluntario del consumo. ¿Por qué la gente consume cocaína? Y porque realmente experimenta una sensación de placer y motivación muy, muy, muy grande, ¿sí? Por eso es que las personas lo consumen y el cerebro empieza muy rápidamente a asociar esas recompensas y las personas empiezan no solo a consumirlo, sino que empiezan a repetir en general compulsivamente esta conducta. Pero el consumo, ¿sí?, o esa liberación increíblemente alta de dopamina no es gratis. Esto tiene consecuencias. Existen fenómenos de adaptación neurológicos que de alguna manera protegen o intentan proteger al cerebro de esas concentraciones increíblemente altas de dopamina, ¿sí? Estos fenómenos de adaptación son comunes. Los más clásicos son los ruidos, ¿sí? Aún ya no son tan comunes, pero aún se pueden ver tubos fluorescentes que tienen una reactancia que hacen un ruido de base, de fondo, que uno, luego de un tiempo, deja de escucharlo, ¿sí? Eso porque el cerebro empieza a filtrar esa información. Otro ejemplo, vos que tenés las llaves en el bolsillo o el celular en el bolsillo, te sentás y de pronto sentís como el celular empieza a molestarte en la pierna. Y luego de un tiempo, el celular deja de ser una molestia. ¿Qué pasó? ¿El celular desapareció? No. El celular sigue estando ahí, pero el sistema nervioso respondió a una sobreestimulación, en este caso, de un área del cuerpo. Bien, para que esto quede claro cómo es que funciona este mecanismo de neuroadaptación, voy a dar un ejemplo. La clásica teoría de emisión y receptor de un mensaje, ¿sí? Por ejemplo, yo en este momento estoy hablando. Yo estoy hablando y ustedes me están escuchando. Vamos a suponer, vamos a imaginarnos una situación en la que yo, de alguna manera, podría empezar a hablar cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, y ustedes no pueden irse a ningún lado. Ustedes no pueden escaparse de la habitación en la que están, de modo tal que en algún momento el volumen de mi voz empezaría a lastimarle los oídos. Automáticamente lo que harían todos, lo que harían todas, es taparse los oídos y alejarse lo más posible de la fuente de emisión de sonidos. Y eso intuitivamente creo que todos nos lo imaginamos. Pues bien, las neuronas hacen exactamente lo mismo. ¿Cómo reacciona la neurona B a estos niveles increíblemente altos de dopamina? Se aleja y se tapa los oídos. Se aleja, retrae las proyecciones, ¿sí?, y además disminuye la cantidad de receptores para dopamina. Lo que vemos acá es un ejemplo, ¿sí? Esto, el consumo prolongado de cocaína produce alteraciones drásticas. Vemos una neurona normal, ¿sí?, y vemos una neurona que retrajo sus proyecciones. Cuando las neuronas retraen sus proyecciones como mecanismo de defensa a esos niveles increíblemente altos de dopamina, se empieza a dar un fenómeno que se conoce como tolerancia. Las neuronas se vuelven insensibles a la dopamina. Y esto marca el inicio involuntario del consumo. El cerebro aprendió que la recompensa positiva, esos niveles altos de dopamina, se obtienen consumiendo cocaína. Y esto es una estrategia evolutiva y el cerebro está obsesionado con dos cosas: obtener placer y reducir dolor. Siempre va a tratar de obtener la mayor cantidad de placer posible y el menor o la menor cantidad de dolor posible. Como para ir redondeando, ¿sí?, yo lo que tengo acá es un gráfico. En el eje Y, lo que vemos es la capacidad de sensar dopamina del cerebro. En el eje X, lo que vemos es el tiempo de consumo de la persona. Y la línea roja marca un umbral. Es decir, si el cerebro sensa por arriba de la línea roja, va a sentir placer. Estamos bien. Si por estos mecanismos de neuroadaptación el cerebro ya empieza a no poder sensar dopamina y no llega a superar la línea roja, estamos en un problemón, porque te va a obligar a consumir cada vez más y más cocaína para volver a obtener esa recompensa positiva. De modo que el perfil del gráfico que nos encontramos sería el siguiente. La primera vez que consumió cocaína, esta persona, ¿sí?, ¿sensaba dopamina? Sí, estaba intacto ese cerebro, nunca había experimentado consumo. De modo tal que superó la línea roja, sí, y la superó al máximo. Sensó la mayor cantidad posible de dopamina que podía sensar. Superó la línea roja, está todo bien. Llegó esa recompensa positiva que tanto estaba buscando. Consecuencia de seguir consumiendo la sustancia, empiezan a darse estos mecanismos de neuroadaptación a los cuales hice referencia.
y la capacidad de sensar dopamina empieza a disminuir con el tiempo, disminuir con el tiempo, disminuir con el tiempo, y va a llegar un momento que ese cerebro va a ser incapaz de poder sensar o poder recibir una recompensa positiva, a pesar de estar haciendo todo lo que hay que hacer para recibirla, que era meterse algo por la nariz. Cuando eso sucede, la persona está realmente en problemas. ¿Sí? Recuerde que el cerebro siempre va a intentar obtener una recompensa positiva y que aprendió que consumir aumenta esa sensación de placer. Como modela nuestro comportamiento, lo que nos va a obligar a hacer el cerebro es aumentar la frecuencia y la dosis de consumo. Se dice entonces que el cerebro persigue una ilusión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te obliga a consumir pensando en volver a obtener esa recompensa positiva que lamentablemente nunca va a llegar. Entonces, como modo de resumen, tenemos esta situación. Tenemos un cerebro que está pidiendo una recompensa positiva a gritos y que aprendió que esa recompensa positiva llega con el consumo. Entonces te va a obligar a repetir un comportamiento asociado a una recompensa positiva, que es consumir cocaína. Consecuencia de estos fenómenos de neuroadaptación, esta recompensa positiva nunca llega, sino que se incrementa la disminución del placer y la motivación. El cerebro sensa esa disminución y lo que te hace es volver a consumir, de modo tal que entras en un círculo vicioso del cual es muy, muy difícil salir. Y algo, ¿sí?, que inicialmente comenzó siendo placentero, comenzó siendo divertido, porque todo el mundo lo hacía, porque lo compartías, porque, y es algo que es real, la cocaína además aumenta tu fuerza física, ¿sí?, aumenta inicialmente tus capacidades cognitivas, ¿sí?, al inundar la prefrontal de dopamina, vos lográs concentrarte mucho más, tenés muchísima más confianza en vos mismo y tenés mucho más fuerza física. Pero todo eso, muy rápidamente, al sufrir estos mecanismos de neuroadaptación, entran en deterioro. Y las personas que consumen cocaína, en general, lo que experimentan es un deterioro de sus capacidades cognitivas, un deterioro de sus capacidades físicas, ¿sí? Una persona que consume cocaína, lo único que va a querer hacer es consumir cocaína. Y en esas situaciones, en general, es cuando empiezan a destruirse todos sus vínculos. Y se transforman en una especie de, podemos ponerlos en estos términos, al perder la funcionalidad de la parte más importante en términos cognitivos del cerebro, en cavernícolas, que no tienen sentimientos, que lo único que quieren hacer es consumir y consumir cocaína. Y la pregunta del millón, ¿no?, es, ¿se puede recuperar una persona que tiene un consumo problemático de cocaína? ¿Puede recuperarse? La respuesta es sí y depende, ¿sí? Hay un montón de evidencias, desde lo neuroanatómico, neurofisiológico, incluso comportamental, que muestran que las personas con consumos problemáticos o adicciones a la cocaína pueden recuperarse. Y esto es importante decirlo porque muchas veces una persona que tiene un consumo problemático de cocaína decide morir, ¿sí? ¿Y cómo decide morir? Consumiendo cocaína. Está tan quemado, o se considera tan quemado, en esos términos lo digo, que elige el consumo para poder morir. Eso no es real. Las personas pueden experimentar una recuperación, tanto a nivel anatómico, como dije antes, como cognitivo, pero depende principalmente de la edad de inicio. No es lo mismo una persona que inició a consumir cocaína a los 12 años y frenó a los 20, que una persona que empezó a consumir cocaína a los 30 años y frenó a los 35. Existe un proceso de maduración de nuestra corteza prefrontal. La parte más importante de nuestro cerebro, ¿sí?, empieza a madurar muy fuerte alrededor de los 10-12 años y continúa este proceso de maduración en una ventana temporal finita, que se cierra a los 20-25 años. Entonces, es en esa etapa que hay que cuidar muchísimo qué es lo que uno hace para poder evitar que estas conductas alteren estos procesos de maduración de la corteza prefrontal. Bueno, muchas gracias, espero que haya sido útil. Yo, como les comenté, esto es simplemente un resumen, es una versión muy cortita de un abordaje que está pensado en cuatro encuentros, donde se habla sobre las bases neurofisiológicas de los consumos, donde se habla sobre el alcohol, donde se habla sobre el tabaco y las drogas de diseño, y donde se habla sobre la marihuana. Así que, bueno, no sé si hay preguntas, si quieren, si se tienen que abrir los micrófonos, si lo hacemos a través del chat.
Sí, tenemos una consulta en el chat, Luis. Bien. ¿Te leo? Dale, si me haces el favor. Ah, dale. Karina pregunta, además de volver inestable a las neuronas, ¿cuáles son los daños al nivel de la corteza prefrontal? Bien, muy buena la pregunta. En general, cuando se habla de estas problemáticas, no se hablan de daño, sino que lo que decimos son mecanismos de neuroadaptación, ¿sí? Porque las neuronas, así como se retraen y se esconden, así como le dije, ustedes se fueron hacia atrás y se taparon los oídos, con el tiempo pueden destaparse los oídos y volver a escuchar, por decirlo de alguna forma. O sea, no existe un daño neuronal real, sí lo que existe son fenómenos de neuroadaptación. Ahora bien, es muy importante lo que dije antes, la edad de consumo, porque vos lo que podés alterar, dependiendo de la edad, son los procesos de maduración. Y eso sí no tiene vuelta atrás. Si uno empieza a consumir cocaína a edades muy tempranas, seguramente lo que logres es que la persona que resulte luego del consumo sea una persona que sea muy irascible, que se enoje muy fácilmente, que le cueste concentrarse. Bien, ahí leo otra pregunta, dice, ¿todas las drogas de abuso tienen el mismo mecanismo? Sí. Todas las drogas de abuso actúan sobre los circuitos de recompensa, de diferentes formas, ¿sí? Pero siempre actuando sobre los circuitos de recompensa. Por ejemplo, la cocaína lo que hace es inhibir la recaptación de dopamina. Por eso, la dopamina no se puede guardar y aumenta. Las anfetaminas lo que hacen es inhibir la recaptación de dopamina dentro de las neuronas, de modo que no pueden meterse en las vesículas y salen, ¿sí? El alcohol, el tabaco, todas las drogas de abuso siempre terminan actuando sobre los circuitos de recompensa, por diferentes mecanismos. No sé si hay alguna pregunta más. Dice, hola, buenas tardes, mi pregunta es si al consumir no se puede siempre medir esa cantidad, a ver. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es si al consumir no se puede siempre medir esa cantidad para que se llegue a una adicción o siempre uno quiere consumir más. No sé si no, lamentablemente no entiendo la pregunta. A ver la de abajo. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo del consumo? Bien, los efectos a largo plazo son un deterioro tanto físico como cognitivo, ¿sí? El cuerpo, cuando uno consume cocaína, recluta una situación de estrés. Por eso aumenta la fuerza, ¿sí? Se libera adrenalina, se libera noradrenalina y el cuerpo está en estado de alerta permanente. La frecuencia cardíaca se dispara, las personas dejan de comer, la persona que consume cocaína en general no come porque se frenan las contracciones peristálticas porque vos estás preparando el cuerpo para una situación de batalla o de huida, ¿sí? Eso con el tiempo, obviamente, empieza a pagar el cuerpo, digamos, empieza a pasar factura, sobre todo el corazón. El corazón es el órgano que más afectado se ve por el consumo de cocaína. De hecho, muchas personas que consumen cocaína por cierto periodo de tiempo después experimentan problemas cardíacos. Y otro efecto a largo plazo son las capacidades cognitivas. Tenés una reducción notable de tus capacidades cognitivas. Que eso, dependiendo en el contexto en el que vos te encuentres, te afecta. Si vos estás en el ámbito escolar, no vas a tener un buen desempeño. Si estás en el ámbito laboral, vas a empezar a tener accidentes, vas a empezar a tener ausentismo. Vos no evaluás las consecuencias de tus actos, empezás a hacer cosas sin sentido en general y además tenés muchas más chances de contraer otro tipo de enfermedades. ¿Alguna otra pregunta? Luis, Sí. estoy interpretando, tal vez Sonia nos podría explicar, pero me parece que lo que quiso decir es algo así como que quizás podríamos presumir que alguien puede decir, bueno, llego hasta acá para no ser adicto. Algo como regular el consumo. Con el Sonia, consumo no de sé si me sustancias. quieres explicar. Sí, sí, bien, sí, eso es real. Hay mucha gente que intenta, son diferentes estrategias, ¿no? Sobre todo cuando vos tenés un consumo problemático, es el famoso yo lo domino, ¿sí? No pasa nada, yo consumo hasta acá, está todo bien. La realidad es que hay gente que no le funciona, ¿sí? En la mayoría de los casos, cuando el consumo se sostiene en el tiempo, inevitablemente terminás desarrollando un consumo problemático, sobre todo en estas sustancias, ¿sí?
No sé si hay alguna otra pregunta. No sé si, Sonia, contesté lo que me preguntaste. ¿Cómo afecta la genética en el desarrollo de la adicción? Bien, muy buena pregunta. Hay estudios que muestran que la cantidad de receptores que vos tengas para la dopamina en el cerebro afecta directamente las chances de que vos puedas ser un adicto. Por ejemplo, las personas que tienen muchos receptores para dopamina en los circuitos de recompensa encuentran a la cocaína aversiva, no les gusta. Prueban cocaína y la verdad me pareció realmente muy fea la experiencia, me sentí muy mal al otro día y no quiero consumir nunca más esto. Las personas que tienen pocos receptores para dopamina, al consumir cocaína, experimentan una sensación de placer y motivación muy, muy grande. Lo que se plantea ahí es que existe como un umbral, ¿sí? Las personas que ya tienen muy sensible el circuito de recompensa no necesitan estimularlo mucho. Y la cocaína los sobreestimula y no les parece nada agradable. Ahora bien, aparentemente lo que sucede con las personas que tienen pocos receptores para dopamina, al estimular ese circuito de recompensa, lo que sí logras es una sensación de placer y motivación muy, muy grande. Hay casos de personas que la primera vez que consumen cocaína, al otro día ya están yendo a la casa del dealer a comprar. ¿Sí? Eso hay muchos testimonios que te dicen, yo la primera vez que probé dije que esto es lo que yo quiero para el resto de mi vida. Y hay gente que la prueba y dice, no, esto a mí la verdad no me interesa, no me gusta. Soledad dice, hola, hablaste de la posibilidad de recuperación. ¿Puedes orientarnos cuáles serían las metodologías posibles? De nada, Diego. Hablaste de las posibilidades de recuperación, ¿puedes orientarnos más cuáles serían las metodologías posibles? Bien, lo más clásico, y en función de lo que yo he estudiado en los últimos años y he visto, la estrategia de recuperación más recomendable es desarrollar una estrategia de la autoatención, la cual Menéndez en su libro Morir de alcohol la aborda de una manera muy, muy sistemática y bastante entendible, que es el modelo Minnesota desarrollado por Alcohólicos Anónimos, así que luego también devino en Narcóticos Anónimos, en el cual lo que se utiliza son testimonios y contención de la persona que tiene un consumo problemático por pares que sufrieron las mismas consecuencias. Eso funciona realmente muy bien. Después existen otras, ¿sí? Donde hay abordajes desde la medicina con psicofármacos en comunidades terapéuticas, donde inicialmente se controla el síndrome de abstinencia y se le enseña a esta persona a volver a vivir. Porque estamos hablando ya de personas con una adicción, ¿no? con un consumo realmente problemático de esta sustancia, donde en general llegan y lo único que les importa es consumir. Es decir, ellos tenían la plata para comprarle los pañales a los hijos y nada, se compraron cocaína. Estamos hablando de gente que es capaz de prostituirse por poder obtener una dosis. En general, lo que se hace en las comunidades terapéuticas, lo que hace es tratar de contenerlos farmacológicamente y luego por diferentes métodos tratar de reeducar a esa persona. Hay un montón distintas. Tenés las granjas, que son también muy clásicas, que la recuperación dura 2 años. Hay comunidades terapéuticas donde hacen tratamientos cortos de 6 meses. Pero en general, y esto tiene que quedar claro, no hay nada que sea mágico. No es que vos podés vacunar a una persona contra una adicción o, de alguna forma, vos podés darle una pastilla que lo cure. No. La única forma de poder, digámoslo en estos términos, mitigar estas conductas es no consumiendo. No consumiendo y permitiéndole al cerebro que, de alguna manera, recomponga estos fenómenos de neuroadaptación que fueron sucediendo. Hay un montón de estrategias, ¿sí? Yo hoy conté, por ejemplo, que yo paso por la heladería y me acuerdo de mi abuela, ¿no? Porque se formó una memoria muy fuerte. Bien, la cocaína forma memorias increíblemente fuertes. Entonces, una persona que está intentando dejar de consumir se encuentra de pronto con un compañero de consumo y eso le dispara automáticamente las ganas de consumir. Una persona que se encuentra en consumo va al contexto donde habitualmente consume, como el baño de su casa, por ejemplo, y automáticamente le agarran ganas de consumir. Y eso es un problema en los ámbitos laborales. Hay muchas personas que consumen dentro del trabajo, porque yo les comenté que te potencia físicamente y te potencia inicialmente de manera intelectual. Entonces, una persona que inició su consumo en el trabajo, después quiere dejar de consumir, pero cada vez que va al trabajo le van a agarrar ganas por esto que te decía de la exposición al contexto. Decía que, hola, quería saber si tenía relación hereditaria, sobre todo cuando trabajamos con niños y niñas con personas con adicción y sus consecuencias. Bien, como les comenté antes, existe un componente
hereditario, existe un componente genético, pero obviamente no es lo único que lo explica. Y acá tiene que dar algo muy claro. El abordaje que yo acabo de hacer, ¿sí?, es increíblemente reduccionista. Yo me fui por la parte biológica, ¿sí? Recuerden que saqué el contexto, recuerden que elegí una sustancia. Esto es mucho más complejo. Un ser humano no es solo su cerebro. Un ser humano es cómo ese cerebro interpreta el mundo, ¿sí?, qué sensores se activan, externos e internos, y los pensamientos. Hay un antropólogo, Byron Wood, que habla sobre el mundo vital. El mundo vital es cómo la persona interpreta el mundo, pero además cómo lo piensa el mundo. Entonces, puede llegar a haber un componente genético, pero las contenciones que vos tuviste de chico, las relaciones que vos tuviste de chico, aquí hay una parte que es muy importante, que es la niñez, y cómo básicamente la viviste a la hora de hablar o tratar de entender la complejidad, digamos, de la sustancia. Dice después, si se consume hasta un punto que no se supere el umbral que mostraste en el gráfico. Uy, se me fue. Perdón. Si se consume hasta un punto que no supere el umbral que mostraste en el gráfico, ¿es posible recuperar la sensibilidad de las neuronas con el tiempo o ya no se vuelve a sentir una recompensa? No, siempre. Siempre, independientemente de superaste o no superaste, si vos le das el tiempo suficiente al cerebro para que de alguna manera recomponga esos fenómenos de neuroadaptación, la persona vuelve a sentir placer y vuelve a sentir motivación. Que quede claro, esto no es fácil. Y no hay soluciones mágicas. No hay que una pastilla, no hay nada. Esto lleva mucho tiempo. Estamos hablando de años. ¿Sí? Años de esa persona luchando. Yo cuando inicié en todo esto, me acuerdo, me contó tenía problemas de consumo y me dijo, yo sé lo que la cocaína le hace al cerebro. Hace que si vos ves a tu hijo hacer un gol, a uno te importa. Hace que si vas al cumpleaños de tu hijo, lo único que quieres hacer es irte a tomar cocaína, si es que vas al cumpleaños de tu hijo. Esa persona hoy está recuperada, ¿sí?, y volvió a sentir placer, volvió a sentir motivación, pero el periodo de recuperación es largo y no es fácil. No es nada fácil. Bueno, ¿qué puedes decir del trabajo de acompañante terapéutico? Sí, perdón. Disculpa que leemos la última y hacemos el cierre. Bueno, dale. ¿Qué puedes decir del trabajo de acompañante terapéutico con las personas con adicción? Bien, es fundamental. Esos son diferentes tipos de abordaje, ¿no? Las personas que están en consumo o recuperándose del consumo han destruido completamente los vínculos con otras personas, ¿sí? Entonces ellos, a través de las estrategias con acompañantes terapéuticos, pueden primero empezar a relacionarse con otras personas, pueden empezar a entender problemáticas que tengan que ver con otras personas y, sobre todo, el acompañante terapéutico puede ser un sostén psicológico y emocional muy grande para una persona que está intentando dejar o recuperar su personalidad luego de un consumo problemático. Bueno, quedan un par de preguntas más, pero bueno, yo creo que por cuestión de tiempo tenemos que cortar. Sí, Luis, Sí. además de agradecerte y decirte que estuvo excelente la charla, te quería pedir si podés encender la cámara para saludar, porque no, me parece que no te pudieron ver. Y mientras tanto yo les voy comentando que Luis nos hizo una propuesta de capacitación que está publicada en la página web, nos pueden pedir información. Es una capacitación a distancia, obviamente, en las condiciones actuales de distanciamiento social. Todas las capacitaciones que estamos ofreciendo y las actividades abiertas son a distancia. Vamos a continuar con actividades abiertas durante todo mayo y junio, en principio, seguramente después también. Y bueno, la propuesta que Luis nos hizo en este momento no es la única, por supuesto, esta es una de las posibilidades. No sé si vos querés decir unas últimas palabras. No, bueno, antes que nada agradecer el espacio, siempre es muy grato poder compartir los conocimientos que uno tiene con la comunidad y bueno, entender, como dije antes, que la estrategia no es luchar contra las drogas, no es el prohibicionismo, la guerra contra las drogas solo ha traído una gran cantidad de inconvenientes y negocios y ganancias para muy poca gente. Lamentablemente es algo con lo que tenemos que convivir. El ser humano ha utilizado sustancias psicoactivas desde el inicio de los tiempos. Lo que es muy importante es que tenemos que entender
que tenemos que desarrollar estrategias de prevención para evitar que las personas desarrollen o de alguna forma se encuentren con estas sustancias a edades muy tempranas, ¿no? Hay que, de alguna manera, trabajar fuertemente para lograr que la educación sea una herramienta de prevención que reduzca los factores de riesgo asociados al consumo de sustancias. Ese es el gran objetivo. Bueno, a todos agradecerles la presencia. Nuevamente gracias, Luis, por acompañarnos. Hay algunas consultas adicionales que ya estoy acá en el chat diciéndoles que te las vamos a hacer llegar para tratar de responderlas por mail. Bueno. Por supuesto, le pedimos a todos que nos dejen información, el mail, los datos, para poder responder las preguntas, para enviarles el link de la conferencia y de nuevas actividades. Y bueno, por hoy damos por concluida esta actividad y los saludo a todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Luis. Saludos. A ustedes.